El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Muy buenos días, Dios les bendiga. Voy a leer la carta a los Romanos, capítulo número 5, versículo 8 al 11. Dice así: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amado Padre, en este día, en el nombre de Jesucristo, queremos rogar la dirección de tu Santo Espíritu. Te quiero pedir, Señor, que nos guíes en la meditación y esta sea de bendición para nuestras vidas. Ayúdame, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, quiero hablarles del tema reconciliados con Dios. Muchas veces hemos pensado que Dios nos ama tanto a la humanidad, y sí, es verdad, Dios ama a la humanidad, pero solamente vemos ese enfoque, un Dios amoroso que pacientemente está esperando que nos arrepintamos. Pero no vemos el otro aspecto. El otro aspecto que debemos de considerar, que es muy importante, es que Dios está enojado, molesto, tanto así que nos ve como enemigos, extraños o ajenos a Él. Normalmente usted no va a escuchar que alguien predique esto, pero alguien se lo tiene que decir. Cuando estamos separados de Dios y vivimos una vida de pecado, hemos sido hechos enemigos de Dios, y la ira de Dios está contra de nosotros. Por esa razón vamos a meditar cómo es que hemos sido reconciliados con Dios. La reconciliación es cuando dos partes que se consideran ajenas, enemigas, totalmente apartadas, pueden tener paz, reconciliarse y tener amistad y ser excelentes amigos. Dice la Escritura: siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿Por qué fuimos reconciliados? ¿Qué hicimos nosotros para haber sido reconciliados, tenido paz con Dios? En realidad, la obra no es de nosotros. La reconciliación
procede de Cristo. Por su muerte, por su gran amor, el Padre entregó a su Hijo, Jesucristo. Dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él murió por todos. Pero ahora es importante que aquellos que escuchamos esta gran noticia, estas buenas nuevas, podamos creer y ser reconciliados con Dios. Dice el versículo número 10, por la muerte de su Hijo. Y si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, mucho más ahora que hemos sido salvados, que somos salvos en Cristo, somos reconciliados para vida eterna. Y nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, en quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por eso dice Romanos 5, versículo 1, justificados pues por la fe, nota esto, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la justificación, estamos hablando no de que el Señor está aprobando o justificando el por qué teníamos una vida de pecado, sino al decir justificados, estamos hablando de que el Señor tomó nuestro lugar. Él murió por nosotros, en lugar de nosotros, para que ahora delante del Padre seamos presentados. Justificado es inocente, sin culpa, sin condenación. Hemos sido justificados en su sangre. Y ahora esta es una excelente noticia. Somos reconciliados con Dios. Tenemos buena amistad. Él es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Vamos a leer otro pasaje. Está en segunda carta a los Corintios, capítulo número 5. Y vamos a leer del versículo 18 al 20. Dice así, desde el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nota esto. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto es muy interesante. Hemos sido hechos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo. Nuestros pecados en Cristo han sido perdonados. Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios, hijos de Dios. Y Él nos ha
nos ha dado un gran honor, una gran comisión. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? La palabra de la reconciliación es el Evangelio de Cristo. Nos ha dado la oportunidad de ser embajadores del Señor, anunciando a las personas que pese a que vivimos una vida de pecado y que estamos opuestos a Dios, somos enemigos de Dios, Él está llamándonos para que aceptemos la reconciliación, para que recibamos la obra de Cristo en nuestras vidas, para que por medio de la fe en Él nuestros pecados sean perdonados, tengamos paz con Dios, vida eterna, y en esa reconciliación adquiramos el compromiso de hablar, de testificar, de anunciar a otros el deseo del Padre, reconciliarnos por medio de la obra en la cruz de su Hijo. 3. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículo 17 al 22. Dice así: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, esto es en Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Nota esto: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Esto es maravilloso. Él que es la cabeza de la iglesia, Él que es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él ahora nos ha reconciliado y ha reconciliado todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y nosotros que antes éramos extraños y enemigos, como extraños, sí, ajenos, separados completamente, enemigos de Dios, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo por medio de su muerte, y nos da el gran privilegio de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. No solamente nos ha reconciliado, nos ha hecho embajadores. No solamente nos ha reconciliado, nos ha dado la palabra de verdad para anunciarla, y aquellos que escuchen puedan ser reconciliados con Dios. No solamente nos ha reconciliado, sino nos ha hecho santos, sin mancha e irreprensibles delante del Padre. Guardemos esto en nuestro corazón. Hemos sido reconciliados
Y como si el Señor rogase, nos llama a reconciliarnos con Dios. Anunciemos esto. Usted es enemigo de Dios. Hoy podría usted ser reconciliado. Si usted se arrepiente. Si usted cree que Jesucristo en la cruz derramó su sangre para que ahora usted sea perdonado y por la fe en Él usted tenga vida eterna. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque podemos meditar en ella. Y te pido en el nombre de Jesucristo que el entendimiento de aquellos que la escuchan sea abierto y reciban de ti en este día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.